Continuamos entonces con la parte 4, textos incompletos. Este es el vocabulario del siguiente texto. Since quiere decir desde, ya que o dado que. Since. Try. Past of the verb try. Pasado del verbo que try, intentar, probar. Writing como sustantivo quiere decir escrito o escritura. Writing. Something quiere decir algo. Easy quiere decir fácil. Cheap quiere decir barato. Took es el pasado del verbo take, tomar o llevar. Until es hasta. All over, la expresión all over quiere decir por todo o en todo. Cuando uno dice all over the world, en todo el mundo, por todo el mundo. ¿Ok? All over the city, por toda la ciudad. Or all over the country, en todo el país. The beginning, la expresión quiere decir el inicio o el principio. The beginning. Century quiere decir siglo. Arabs quiere decir árabes. Were es el pasado simple del verb to be, ser o estar. En español, eran, fueron o estuvieron. Many quiere decir muchos o muchas. ¿Okay? Many siempre va a hacer referencia a plural. ¿Okay? Muchos o muchas. New is past of the verb know, saber o conocer. Pasado del verbo know, saber o conocer. How, cómo o cuán. To make quiere decir hacer o fabricar. To be able. To be able quiere decir ser capaz o poder. Si alguien tiene el micrófono encendido, por favor, desactive lo que estoy escuchando. Almost quiere decir casi. Began quiere decir, es el pasado del verbo begin, comenzar, empezar. All es propio o propia. Country means país. All over, otra vez. The beginning, century, siglo. Way quiere decir forma o manera. To quiere decir también o demasiado. While quiere decir mientras o mientras que. Already quiere decir ya. Kites quiere decir cometas, barriletes. Toilet paper quiere decir papel higiénico. Entonces este es el vocabulario del siguiente texto, ¿cierto? Que se llama History of Papers. Entonces el siguiente texto, como pueden observar, está en ¿qué? En past simple. El siguiente texto está en past simple. Dice el texto, since the beginning of writing, desde el inicio de la escritura, people tried to, las personas intentaron, aquí siempre me va a aparecer un ejemplo. People tried to think, las personas intentaron pensar. Think of something easy, pensar en algo fácil, and cheap to write, algo fácil en que escribir, ¿verdad? Fácil y barato para escribir. La 16. Tenemos tres palabras. Ojo con estas palabras. Or quiere decir o. And quiere decir y. Y but quiere decir pero. ¿Cuál creen ustedes que es la apropiada? Miren la frase o el enunciado que sigue. Tomó 3000 años hasta que los chinos hicieran el papel o inventaran el papel. ¿Okay? ¿Cuál sería el conector correcto? Or, and, or but. La A, la B o la C. B. La B. La B. Y les tomó 3000 años hasta que los chinos hicieran el papel. Pero Profe, la opción A. no. Ni la opción A ni la opción B. Lo voy a leer de nuevo. Desde el inicio de la escritura, las personas intentaron, ¿cierto? Pensar en algo fácil y barato para escribir, coma. Pero, but, miren que hay una coma, ¿cierto? Hay una coma. Por lo general, después de una coma no puedo utilizar ni or, ni puedo utilizar and, por lo general, ¿cierto? Pero si le damos conexión a la primera oración con esta, la correcta es la C, pero les tomó 3000 años hasta que los chinos hicieran el papel.
¿cierto? ¿Okay? Desde el inicio de la escritura, las personas intentaron pensar en algo fácil y barato para escribir, pero les tomó 3000 años hasta que los chinos hicieran el papel. Seguimos. Only 1000 years after, solo 1000 años después, people were, las personas estuvieron ¿qué? People were use or using. Como ahí hay un were, el verbo que sigue va en ing. Ojo con eso. Si usted de pronto ve ese was y ve ese were y tiene tres opciones, tiene tres verbos. El verbo correcto es el que va en ing, después de was o después were. People were using. Las personas estuvieron ¿qué? Usando. ¿Ok? Eso es past continuous. Past continuous. Las personas estuvieron usando paper all over Europe. Papel por toda Europa. And in Asia y Asia. In the 8th century, the Arabs and Chinese were enemies. En el siglo 8, los árabes y los chinos eran enemigos. And the Arabs captured, y los árabes capturaron. A ver, tengo some, tengo any y tengo much. La palabra que está enfrente es chinos o hombres chinos, Chinese men, ¿cierto? La A dice some. Some siempre trabaja en plural. Algunos. ¿Ok? O algunas, con sustantivos contables. Any, por lo general lo utilizo en preguntas, aunque cuando no está en pregunta, cuando está en afirmativo indica cualquier o cualquiera. Y much es singular, mucho o mucha. ¿Cuál creen que es el correcto? La opción A. La opción A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra Chinese men está en plural, ¿cierto? Y some trabaja con plural cuando está en afirmativo. Some Chinese men. Entonces, algunos chinos, ok, los árabes capturaron algunos chinos, punto seguido. Many of, ¿cierto? Siguen hablando de estas personas, ¿verdad? De las tres opciones que tengo allí, that, this and this, ¿cuál es plural? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál es plural? Profe, la opción C. No, la opción C es singular y la opción A es singular también. La opción B, profe. That es eso o esa en español. This es esto o esta. Y la palabra que tengo enfrente, ¿cuál es? Men, hombres, en plural. Por eso la opción correcta, ¿cuál es? La B. La B. Many of these men, muchos de estos hombres, knew how to make paper. Sabían cómo hacer el papel. And, coma, and, y, seguimos hablando de los hombres. ¿De quién? De ellos. Entonces, ¿cuál será el pronombre correcto para ellos, para estos hombres? La opción B, profe. They or it. Yes, it's perfect. La opción B es la correcta. And they explained it to the Arabs. Y ellos le explicaron a quién, a los árabes. Como los chinos sabían cómo hacer el papel, ellos le explicaron a quién, a los árabes. As the price to be able to go home. Ya que el precio era capaz de llevarlos a casa, ¿cierto? Como los árabes capturaron a esos chinos, entonces por enseñarle a hacer el papel, ellos los dejaban en libertad. Eso es lo que nos indica ahí el texto. Almost 8 centuries, casi 8 siglos. Late es un adjetivo, ¿verdad? Tarde. Later, más tarde. Y later, el más tarde o lo más tarde. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? Almost 8 centuries late. Latest or later? Profe, creo que la opción C. Yes, casi 8 siglos después o casi 8 siglos más tarde, Europeans began to make, los europeos comenzaron a hacer their, our, or yours. Son adjetivos posesivos que ya lo vimos en una de las sesiones. Their hace referencia a su de ellos. Our, a nosotros. And your, a ti o a ustedes. ¿Con cuál nos quedamos? La opción A. Their, yes. Hacer su propio, ¿qué? Su propio papel. Casi 8 siglos más tarde, los europeos comenzaron a hacer su propio papel o a fabricar su propio papel.
punto seguido. At that time, en esa época, people in the country of the Aztecs, las personas en el país de los aztecas, finding or found. Ese tipo de preguntas son muy comunes aquí, que nos muestren 3 verbos y que usted tenga que ubicar el verbo correcto. Miren, en esa época, ¿qué me indica la expresión at that time? ¿Qué tiempo? ¿Presente, pasado o futuro? En esa época, ¿qué me indica? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado, profe. Pasado. ¿Y cuál de los 3 verbos que tenemos ahí está en pasado? La opción C. Finding or found. Ahí está la opción C. Entonces, Sí. esa expresión que tengo allí me da la respuesta, ¿cierto? En esa época, las personas en el país de los aztecas encontraron la manera de fabricar el papel también. While Chinese people, mientras que los chinos ya eran famosos, were already famous for paper kites and toilet paper. Ya eran famosos, ¿por qué? Por los barriletes o cometas y por el papel higiénico. Siempre iban un paso adelante, como pueden observar. Okay. Vámonos entonces al siguiente texto. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Bueno, nos vamos al siguiente texto, que es la parte 1, interpretación de avisos. Son los textos que les envié el fin de semana. Okay. En el primer enunciado, children under 8, niños menores de 8 años. Under quiere decir debajo de, pero cuando ustedes vean ese under y enfrente aparezca un número, ya entiéndanlo que es menor, o sea, menor de 8 años. ¿Ok? Niños menores de 8 años. El vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Sobre places in town, sobre lugares en la ciudad, ¿cierto? Lugares en la ciudad. Entonces tenemos 3 lugares allí. In a shop, ya les dije que shop es tienda o almacén. In a street, en una calle. Y playground quiere decir parque infantil, ¿ok? O zona de juegos. ¿Cuál es la correcta allí? A, B o C. La opción C. Yes, in a playground. La número 2. Get your favorite baseball and football computer games now. Obtén o llévate tus juegos de computador favoritos de béisbol y de fútbol ahora. ¿Ok? Y el vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Sobre lugares en la ciudad. Places in town and means of transport. Lugares en la ciudad y medios de transporte. In a school, in a store or in a train. ¿Cierto? ¿Cuál creen ustedes que es el correcto con la palabra de pronto computer games, juegos de computador? ¿Dónde encontraríamos eso? En la opción B, en una tienda o en un almacén. Yes, perfect. La número 3. Bags behind the desks. Bolsos detrás de los escritorios. O sí, o de las mesas. Jackets next to the door. Behind quiere decir detrás de. Y next to quiere decir al lado de o junto a. ¿Ok? Y chaquetas junto a la puerta. In a hall, en un pasillo. In a bedroom, en un baño, or in a classroom, en un salón de clases. ¿Qué dicen ustedes? La opción C, en un salón de clases. Yes, it's correct. El vocabulario es parts of the house and places. La opción C es la correcta. Así es, ¿cierto? ¿Por qué? Por la palabra bags, bolsos, ¿verdad? Detrás de los pupitres. O mesas. Bueno. Today open for water games. Hoy abiertos los juegos acuáticos. Tenemos 3 lugares ahí. Estos 3 lugares hacen referencia a places in town, lugares en la ciudad. In a beach, in a garden or in a zoo. En una playa, en un jardín o en un zoológico. ¿Con cuál nos quedamos allí? Con la palabra water. ¿Dónde me lleva la palabra water? ¿Qué es agua? A una playa. A una playa. In a beach. También podemos hacer uso de las palabras claves en la parte 1 en inglés. Vamos a la número 5. Alex, there's a burger for you on the table. Hay una hamburguesa para ti sobre la mesa o en la mesa. ¿Ok? A, in a kitchen, in a bedroom or in a living room. Ese vocabulario es relacionado con ¿qué? Con parts of the house, partes de la casa. ¿Con cuál nos quedamos entonces?
Profe, la opción A, en una cocina. Yes, Kitchen. in a kitchen, en una cocina. No puede ser en un cuarto ni en la sala, ¿verdad? Esa expresión está más relacionada con la cocina. ¿Por qué? Para la palabra hamburguesa, burger, también la palabra table, que es mesa. Ok. Vamos entonces a la parte 2, que es construcción de oraciones. Y aquí pues le subrayé las palabras claves o las keywords en cada enunciado. ¿A qué hace relación el vocabulario que observamos allí? Dancing, baseball, basketball, bike riding, jogging, swimming, skiing or table tennis. ¿A qué hace referencia? Profe, a deportes. Yes, sports, tenemos baile, béisbol, básquet, tenemos montar bicicleta, tenemos trotar, que es jogging, tenemos natación, tenemos esquí y tenemos tenis de mesa, table tennis. Y aquí tenemos también un vocabulario. To play es jugar, tocar, reproducir o interpretar, ¿ok? Play no solamente quiere decir jugar, también tocar, tocar un instrumento, ¿ok? Play the violin, o también reproducir, play, ¿verdad? O interpretar una obra de teatro. Tall quiere decir alto o alta. To hit, el verbo to hit es golpear o pegar. To hit. ¿Okay? Y también tenemos otro vocabulario, el verbo to do, hacer. Snow, el sustantivo, la palabra snow quiere decir nieve y only quiere decir solo o solamente. Entonces, si yo subrayo la palabra tall, ¿a qué deporte me lleva? Tall. Profe, a la opción C. Basketball. Basketball. Perfect. People who play this are usually very tall. Las personas que juegan esto normalmente son muy que altas. Basketball. La 7. Si yo subrayo las dos palabras hit, el verbo golpear, y la palabra ball, que es pelota, ¿a dónde me lleva? Hit the ball. Golpear la pelota. Profe, la opción B. Baseball, perfect. To play, dice, para jugar, tú golpeas la pelota y corres, ¿cierto? ¿En qué deporte? En el béisbol. La número 8. People do this on mountains with snow. Si yo subrayo la palabra snow, ¿a qué deporte me lleva? Snow. Profe, la opción G. Skiing, perfect. A, ski. People do this, las personas hacen esto en donde? On mountains with snow, en montañas con nieve. A, la opción G. Perfect. You can only do this in the water. Si yo subrayo la palabra water allí, que es la palabra clave, ¿a qué deporte me lleva? A la natación, o sea, a la S. Yes, swimming. You can only do this in the water, swimming, nadar, ¿verdad? Natación, en este caso el deporte. Solo puedes hacer esto en el agua. La 10. This is usually a game for two people. Esto es normalmente un juego para dos personas. ¿Ok? ¿Cuál de esos que están ahí es un juego para dos personas? For two people. Profe, la opción H. Mesa de tenis. That's good. Table tennis. El tenis de mesa. Y nos sobraron, como usted preguntaba, Eva, nos sobraron 3 palabras. Dancing, bike riding, and jogging. ¿Ok? Entonces vamos a la parte 3. Vamos a la parte 3. Conversaciones cortas. Como siempre, le subrayo las formas cortas o short forms, ¿ok? Ahí están. It's es lo mismo que it is, eso está. Dumb es la forma negativa de el simple present, do not, ¿ok? Done, we don't understand, no entendemos, ¿verdad? No entendemos. How often es una palabra interrogativa.
que quiere decir con qué frecuencia. How often. También encontramos allí un vocabulario. Wrong quiere decir malo, incorrecto o equivocado. Once quiere decir una vez. Twice quiere decir 2 veces. Dirty quiere decir sucio o sucia. Y lately quiere decir últimamente. Entonces nos vamos con la primera. Mom, can I go with you? Dice, mamá, ¿puedo ir contigo? ¿Puedo acompañarte? Not always, not mine, or not today. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Profe, no escuché bien. Mom, can I go with you? Mamá, ¿puedo ir contigo o puedo acompañarte? La A dice, not always, no siempre. Not mine, no el mío. Y la C, not today, hoy no. La opción C. Yes, not La opción today. C, profe. Es correcto, hoy no, ¿verdad? Not today, hoy no. La número 12. Un estudiante dice, we don't understand our homework. No entendemos nuestra tarea. ¿Usted qué diría? Ok, you are wrong. You are wrong quiere decir estás mal, o es incorrecto, o estás equivocado. You are wrong. La B dice, let me help, déjame ayudar. Y la C dice, it's very good, está muy bien. Profe, la opción B, déjame Yes, ayudarte. let me help, déjame ayudar o déjame ayudarte. La número 13, how often do you go to the gym? A usted le pregunta, how often do you go to the gym? ¿Qué respondería usted? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? In the morning, at 2 o'clock, or once a week? La B. Usted diría a las 12 en punto, eso es correcto. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? No te está preguntando a qué hora vas al gimnasio, te está diciendo con qué frecuencia, ¿verdad? Profe, la opción A. Tampoco sería la opción A. La C. La C sería la opción correcta. Once a week, una vez a la semana. Mire, ¿con qué frecuencia? ¿Cierto? ¿Cada cuánto vas al gimnasio? Esa es la pregunta. Si de pronto no estuviera once a week, una vez a la semana, de pronto dijera ahí never, o estuviera otra palabra allí, ¿cierto? Que no fuera la C, la opción correcta sería la A. ¿Ok? Pero en este caso la opción correcta, que está completa, ¿cierto? Sería la C. Once a week, una vez a la semana. La número 14. This place is very dirty. Este lugar está muy sucio. I agree, estoy de acuerdo. It's ready, está listo. Y la C, thank you. ¿Verdad? ¿Con cuál nos quedamos? Profe, el enunciado dice, este lugar está muy sucio. Yes. ¿Usted le diría thank you, gracias? No, ¿verdad? Esa sería la primera que descartaríamos. La B dice it's ready, está listo. Claro. Y la A dice I agree. ¿Estoy de acuerdo? La opción A, estoy de acuerdo, que está Yes, sucio. perfect. I agree. I agree. Esa es la opción correcta. La número 15. Have you been to the doctors lately? Have you been, como pueden observar ahí, eso es present perfect por el auxiliar have. ¿Has estado o has ido al doctor últimamente? Yes, twice, tomorrow morning, or what time? ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta ahí? De todo, uy, qué asco. Profe, yo creo que es la opción A, porque ahí responde sí. Yes, twice. Esa sería la opción correcta, ¿verdad? Sí, 2 veces. La opción B me dice, tomorrow morning, mañana en la mañana. No, me está preguntando que si has ido al doctor últimamente, ¿cierto? No cuándo vas donde el doctor. Y la C dice, what time, ¿a qué hora? No me está diciendo nada.
Allí nos quedamos con ¿cuál? Con la opción A. Opción A. Yes, Con la opción A. twice. Yes. Ok, yes, twice. Esa es la opción correcta.